Sistemas de defensa activados. Por favor, unidades aliadas y civiles retrocedan para formar de apoyo en la parte trasera. Nosotros nos encargamos. En ese instante de la Tierra y de la misma base empiezan a abrirse compuertas con robots de pelea. Eran parecidos a los Patobots, nada más que eran diferentes. Eran blancos y en los bordes de sus extremidades venían con franjas azules y unos con franjas de otros colores de acuerdo a lo que podían hacer. Esos robots eran impactantes. Parecía que fueran como Yamasis. Podían tener habilidades celestiales y todo. Era como si viéramos una versión robótica de nosotros. El problema no era tanto eso. Nuestros hombres sí retrocedieron por las indicaciones, y estos robots iban en masa. Eran fácilmente 5 escuadrones de nuestro tamaño en unidades, y cada uno quizás más eficiente que un soldado de bajo rango de un Yamasis. Sin lugar a dudas, hasta nuestros oficiales tendrían problemas de enfrentarse a ellos. Iban creando campos de nieve, iban cambiando hasta simplemente la temperatura de la atmósfera. Otros alteraban la gravedad para mantener a las criaturas en el piso mientras unos simplemente les disparaban. Esos robots nunca los habíamos visto. Estábamos a punto de ver cuando se iban a hacer frente a la gran cantidad de las iguanas, cuando de repente unos simplemente empiezan a levantarlo. Mientras ellos se levantan, otros robots empiezan a dispararles a distancia. Raven estaba igual de sorprendido que yo. No sabíamos lo que estaría viendo Isaac o Dracón a su distancia, pero lo que nosotros veíamos desde lo alto de esta criatura era claro. Ok, Raven, creo que esto lo habías visto alguna vez. Estos robots, para nada. Ni siquiera en los libros se mencionan. Pero son bastante poderosos, de hecho me sorprende que no los tengamos. Nuestra especie había dicho antes que no debíamos de meternos con nuestro pasado, que había cosas que no entenderíamos. Creo que esto era una de esas cosas. No lo sé, pero nunca había visto nada parecido. Oye, algo está apareciendo en tu comunicador. Dice suspensión de emulación en 2 minutos. Ok. Normalmente estas cosas no se suspenden. Creo que nos metimos en algo que en serio no debíamos. Sí, creo que no, Raven. ¿Sabes qué? Isaac, Dracón, saquen la mayor cantidad de datos que puedan desde su posición en las bases. Yo tomaré la mayor cantidad de imágenes. Y Isaac, guárdalo todo en tus dispositivos, igual que tú, Dracón. Yo intentaré hacer lo mismo. Igual, Oscar, por favor. Atención, escuadrón. Veo como Raven empieza a comunicarse con todos los del grupo. Graben todo lo que puedan. Esto es de nuestras cosas personales, que sabemos a qué me refiero ya con eso, que necesito que guarden. Quiero entender qué son estas cosas. Entendido, señor. Escuché a uno de los oficiales, y en otro momento la oficial Ariana. Entendido, señor. De inmediato estamos guardando datos. Como los guarda el señor Isaac, ¿no? Sí, afirmativo, oficial Ariana. En ese momento corta la transmisión y veo que empiezan a simplemente los escaneos. Teníamos que saber lo que más podíamos de esto, para poder ver si en algún momento lo necesitaríamos o para permitir que esta información existiera. Pero en ese instante esos robots ya estaban siguiendo en el combate. La mayoría ya estaban solo disparando y otros simplemente estaban conteniendo contrapresión a una de las criaturas y otros solo los elevaban. Unos también habían sacado espadas y estaban en combate cuerpo a cuerpo. Sin lugar a dudas se podían mover como uno de mis mejores oficiales, uno solo de ellos. Y de esta manera estaban acabando con cientos de criaturas en segundos. No sabíamos cuántas criaturas había aún en el campo de batalla, pero sin lugar a dudas estaban haciendo mejor trabajo que mis hombres. Me pregunto, ¿por qué seguiríamos existiendo nosotros si esas criaturas estuvieran en el frente de combate? Esos robots, nosotros seríamos obsoletos. Podrían centrarnos en otras cosas. ¿Por qué no traer estos robots de vuelta y dar libertad a los Yamasis? Esto era muy raro. Para ese instante, la simulación se suspendió. Todos en el campo de batalla volvemos a estar como si nada. Y vio que de inmediato
pues la plataforma en la que estábamos, Oscar y yo, nos empieza a bajar. Ya una vez la criatura ya no había aparecido. Todo el campo de batalla era de nuevo blanco y con el piso de nuevo como si fueran estrellas, tal y como los pasillos, con una nebulosa, un río, como los pasillos de la estación en el momento que llegamos. Veo que en ese momento el oficial de la estación entra enfurecido. ¿Qué diablos han hecho, escuadrón? Todos de inmediato, váyanse en formación. De inmediato a sus habitaciones. Comandante Raven y sus principales encargados, vengan conmigo. La directora tiene un mensaje para ustedes. En ese momento intenté ver qué decía Raven para cuando se dirigió al oficial de seguridad. Él empezó a discutir con Raven. No lograba percatar más que unas cuantas palabras, como de que esto era una violación a las simulaciones y a los protocolos de seguridad genéricos, que no podía permitirse que esto siguiera así. Era claro que algo había molestado al terminar la emulación, al haber utilizado estos robots. Pero lo único que logré percatarme de la conversación fue algo que le dijo Raven al encargado de seguridad. ¿A menos sabes lo que activamos? ¿A menos sabes lo que eran esas cosas? No, y ese es el problema. Ni siquiera la directora sabe qué era lo que proyectaste en emulación. Pero eso sí, uno de los directivos del Capitolio de la Estrella Capital le está llamando de que se borre todo lo relacionado a esa simulación. Así que, para una estación de investigación casi al borde de la galaxia de nuestros límites, que tenemos autorizado tener estaciones y no solamente naves de vigilancia, un directivo de la capital se preocupe en que toda una simulación haya sido eliminada por una aparición de 2 minutos de unos robots que desconocemos lo que son lo suficientemente preocupantes para que te diga que estamos en problemas, y no solo tú y tu escuadrón, sino toda la maldita estación. En ese instante ya no pude escuchar más porque uno de los encargados de seguridad simplemente me empezó a empujar. Yo terminé dando un jalón, casi que lo tira contra el piso, y seguí caminando por mi cuenta. Era claro que de todas maneras Raven me iba a comentar lo que había pasado.